En la primera parte conocimos al niño herido de Aberdeen, al adolescente furioso, y al ícono que incendió al mundo con su música. Pero su historia no termina en el escenario. Ahora entramos en su capítulo más oscuro. Un viaje entre la fama que lo consumía, las adicciones que lo atrapaban, y la desesperación de un hombre que ya no encontraba salida. Esta es la segunda y última parte de la vida de Kurt. El desenlace de un héroe fracturado. La conclusión de una leyenda que marcó a toda una generación, y que pagó el precio más alto. Si llegaste hasta aquí, quédate. Lo que estás por ver no es solo el final de Kurt, es el espejo roto de toda una época. Dale like, suscríbete a El Otro Lado del Éxito, y acompáñanos en este último recorrido por la historia de Nirvana y el hombre que cambió el rumbo del rock para siempre. Kurt se había encerrado en una habitación con varias armas y pastillas. Courtney, asustada, temía lo peor. Los agentes lograron que saliera, esta vez no hubo cargos, pero confiscaron todas las armas por precaución. Para entonces, era evidente que Kurt estaba atravesando una crisis autodestructiva. Su terror a la vida había superado al terror al no seguir con ella. Los amigos y familiares intervinieron. Chris Novoselic y otros cercanos, junto a Courtney, organizaron una intervención a finales de marzo. Confrontaron a Kurt sobre su adicción y su estado mental. Al principio él reaccionó con enojo y negación, odiaba la idea de rehabilitación, pero finalmente accedió a buscar ayuda. El 30 de marzo ingresó en un centro de rehabilitación en Los Ángeles. En teoría, su última oportunidad para encontrar una salida. En esa admisión dolorosa, escrita semanas antes en un hotel de Madrid, Kurt reconoció que la droga le había robado el control. Pero ya era tarde. Tras menos de 48 horas en rehabilitación, Cobain huyó del centro sin avisar a nadie. Escaló la pared durante un descanso para fumar y desapareció en la noche angelina. Ni su esposa, ni sus amigos supieron dónde fue. Lo buscaron desesperadamente. Courtney Love contrató a un investigador privado para rastrearlo. Se temía lo peor. Kurt, deprimido y drogado, deambulando solo. El 2 de abril de 1994, Cobain tomó un vuelo de regreso a Seattle y volvió a su casa casi a escondidas. Se encerró en el invernadero que había sobre el garaje, un lugar apartado donde solía aislarse, escribir o consumir. Allí permaneció, solo con sus pensamientos, durante varios días. Afuera, sus seres queridos lo buscaban frenéticamente sin saber que él estaba en su propia casa, preparándose para el acto final de su tragedia. Kurt escribió una última carta, dirigida a Boda, su amigo imaginario de la infancia. En ella desnudó su alma torturada. Nota de Kurt. No siento la emoción de escuchar ni crear música desde hace demasiados años. Aún no puedo superar la frustración, la culpa y la empatía que tengo por todos. Hay bondad en todos nosotros y creo que simplemente amo demasiado a la gente, tanto que me hace sentir demasiado mal. No puedo soportar la idea de que mi hija Frances se convierta en el miserable y autodestructivo rockero en que me he convertido. En el ojo de la tormenta, Kurt se hundió en un abismo silencioso. La voz que gritaba al mundo se quedó sin aliento para salvarse a sí misma. Kurt Cobain había alcanzado el punto de quiebre de su viaje. En su mente, la única salida posible era la oscuridad absoluta. El héroe fracturado estaba a segundos de caer. La madrugada del 5 de abril de 1994, el silencio reinó en el invernadero de la casa Cobain. Kurt, solo, decidió poner fin a su dolor. Con su sangre saturada de drogas y empuñando un arma de fuego, apuntó contra sí mismo y jaló del gatillo. Tenía 27 años. En ese instante, Kurt Cobain, el ícono de una generación, se unió tristemente al célebre Club de los 27, ese panteón de estrellas del rock que ardieron intensamente y se apagaron jóvenes. Prefirió arder de golpe antes que desvanecerse lentamente. El cuerpo de Kurt yació allí por un par de días, hasta que, el 8 de abril, un electricista que iba a instalar un sistema de seguridad descubrió la macabra escena. La noticia sacudió al mundo. Kurt Cobain, la voz de Nirvana, el héroe caído del grunge, había muerto.
Tenía una herida de bala en la cabeza y junto a él estaban el arma de fuego, una caja de cartuchos, una nota clavada con un bolígrafo y unas pocas pertenencias. La policía concluyó rápidamente que se trató de una muerte autoinfligida. La tragedia se consumó en silencio, poniendo fin a una lucha interna que nadie más pudo ganar por él. La llama de Kurt se extinguió en un instante. Kurt Cobain decidió quedarse para siempre en los 27. En su acto final, convirtió su vida en epitafio y su muerte en mito. La caída del héroe fracturado fue tan estruendosa como lo había sido su ascenso, dejando al mundo atónito, con 1.000.000 de preguntas sin respuesta flotando en el aire. La muerte de Cobain fue un golpe sísmico en la cultura popular. El mundo reaccionó con estupor y dolor. Miles de jóvenes, que se habían sentido entendidos por las letras de Nirvana, lloraron como si hubieran perdido a un amigo cercano. Se organizaron vigilias espontáneas desde Seattle hasta Nueva York, desde Sudamérica hasta Europa. Velas, flores, cartas y cintas de casete de Nirvana adornaron parques y plazas en homenaje. En Seattle, la ciudad que vio nacer el grunge, unos 5.000 fans se congregaron el 10 de abril de 1994 en el Seattle Center, cerca de la icónica Space Needle. Fue un memorial conmovedor. Sonó música, se leyeron poemas, y a cierta hora se reprodujo por altavoces un mensaje grabado de Courtney Love, la viuda de Kurt. Con la voz rota entre la furia y la tristeza, Courtney leyó fragmentos de la nota de Cobain en público. ¿No tengo pasión para seguir? El peor crimen es fingir. Las palabras de Kurt resonaban. Courtney interrumpió la lectura y gritó con rabia. No, el peor crimen es dejarme, el peor crimen es irte. Muchos con rostros desencajados. Cuando Courtney leyó la frase, "It's better to burn out than to fade away", añadió. No crean eso, no lo crean, repudiando la idea de glorificar la muerte joven. Aquella reunión se volvió catártica, fans gritando mensajes de amor y de ira: "Te queremos, Kurt". Un consejero de crisis tomó el micrófono después para rogar a los allí presentes que no siguieran el ejemplo de Cobain, que buscaran ayuda si se sentían como él. Afligida por perder a su símbolo y consciente del oscuro atractivo que esa muerte podría ejercer en mentes vulnerables, la revista Rolling Stone lo proclamó el John Lennon de su generación. Porque su influencia en los 90 fue comparable a la de Lennon en los 60. Kurt se había convertido en un mártir cultural. Sin quererlo, pasó a encarnar la narrativa romántica del artista atormentado que paga con su vida el precio de la fama. Algunas voces, como la de Neil Young, a quien Kurt citó en su nota, lamentaron públicamente la pérdida. Young dijo que se sintió devastado y escribió más tarde una canción en honor a Cobain. Otras leyendas del rock declararon lo sucedido con Kurt evidenciaba la urgencia de hablar de depresión y adicciones sin tabús. Teorías conspirativas empezaban a germinar en la sombra. Hubo quienes no aceptaban lo sucedido y buscaban culpables externos, apuntando incluso a Courtney Love. Documentales y libros sensacionalistas alimentaron esas sospechas en años posteriores. Pero la versión oficial permanece: Kurt se quitó la vida, harto de luchar contra sus fantasmas. El mundo entero lloró a Kurt Cobain, en cada vela encendida, en cada lágrima colectiva, ardía la prueba de cuánto dolor compartido cabía en una sola voz. En las semanas que siguieron, Nirvana desapareció oficialmente, el sueño había terminado. Chris Novoselic, destrozado por la pérdida de su amigo, se retiró de la música un tiempo. Dave Grohl confesó que por un momento pensó en no volver a tocar una batería jamás. Se editó el álbum MTV Unplugged en New York, la íntima presentación acústica que Nirvana había grabado apenas 5 meses antes de la tragedia. En retrospectiva, muchos vieron aquel Unplugged, con Kurt cantando entre velas y lirios como en un funeral premeditado, como un presagio de despedida. La versión de Cobain de Where Did You Sleep Last Night en ese concierto, terminando con él cerrando los ojos y suspirando profundamente, se sintió ahora como el adiós musical de un alma exhausta. Kurt Cobain había muerto joven, sí, pero dejó un impacto profundo. Se convirtió instantáneamente en un mito, una figura trágica de la cultura pop. Sin embargo, como señaló el propio John Lennon años antes, no hay nada glamoroso en morir joven.
No debemos romantizar la autodestrucción. La historia de Cobain, dolorosa y real, abrió los ojos de muchos a las consecuencias devastadoras de la depresión no tratada y las adicciones. A más de 3 décadas de distancia, el legado de Kurt Cobain sigue vivo y evolucionando. Aunque su vida fue breve, las huellas que dejó en la música y en millones de personas son indelebles. Nirvana transformó por completo la escena musical. Abrió las puertas del mainstream al rock alternativo, dando voz a toda una juventud harta de artificios. Álbumes como Nevermind se estudian hoy como obras que redefinieron el sonido de los 90 y devolvieron la honestidad visceral al rock. Canciones suyas se siguen escuchando generación tras generación, encontrando nuevos oídos que conectan con su mensaje de angustia y autenticidad. Pero el legado de Cobain no es solo musical, es también humano. Su franqueza al hablar de sentirse perdido, enfermo o enojado hizo que muchos jóvenes comprendieran que no estaban solos en sus batallas internas. Irónicamente, alguien que se sintió tan incomprendido terminó comprendiendo a millones. Kurt abogó por los derechos de las mujeres y las minorías sexuales en una época en que pocos rockeros lo hacían abiertamente. En entrevistas, se declaraba feminista y criticaba el machismo y la homofobia. Esa faceta comprometida es parte de su herencia inspiradora. Y luego está el capítulo de Dave Grohl, quizá el tributo viviente más significativo al espíritu de Cobain. Dave, tras meses de duelo profundo, era como si el mundo se cayera a pedazos, recordaría, decidió honrar a su amigo de la mejor manera que sabía, con música. No sabía qué hacer conmigo mismo ni con la música, todo se derrumbó cuando Kurt se fue, confesó. Pero de esos escombros, Grohl renació. Se refugió en un estudio casero y empezó a componer sus propias canciones, canalizando el dolor en creatividad. Así nació Foo Fighters en 1995, inicialmente un proyecto de un solo hombre donde Dave tocó todos los instrumentos y plasmó un álbum entero él mismo. Ese debut homónimo, concebido desde la herida, resultó ser un éxito inesperado. Temas como This Is the Call y I'll Stick Around presentaban letras que, sin mencionar directamente a Kurt, destilaban la determinación de seguir adelante tras momentos oscuros. Foo Fighters se convirtió con los años en una de las bandas de rock más grandes del mundo, liderada por ese ex baterista que tomó la antorcha caída de Nirvana y la llevó hacia una luz nueva. Grohl demostró que del dolor pueden surgir segundas oportunidades. En cada concierto de Foo Fighters, cuando Dave alza la mirada al cielo después de un gran éxito, muchos ven un guiño al amigo que ya no está. El legado de Kurt vive también en cada acorde triunfante de Foo Fighters, en cada estadio lleno de jóvenes que quizás descubrieron Nirvana a través de la nueva banda de su baterista. Chris Novoselic, por su parte, continuó en la música de forma más discreta y se convirtió en activista social. Y Frances, la hija de Kurt, creció para convertirse en una artista visual y modelo, llevando en su mirada y talento un pedazo de aquel padre que apenas llegó a conocer. Con el tiempo, llegaron reconocimientos formales. En 2014, Nirvana fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll, un honor que consolidó su lugar en la historia. En la ceremonia, Dave y Chris se abrazaron emocionados, y Courtney Love, presente entre los homenajeados, dijo al micrófono, Kurt estaría orgulloso. Él nos enseñó que la gente fea puede hacer música bonita y cambiar el mundo, una frase muy de su estilo, mezcla de humor y verdad. Hoy, Kurt Cobain es estudiado en documentales, libros y artículos. Su figura sigue siendo materia de reflexión sobre la fama, la salud mental y la autenticidad artística. Cada cierto tiempo, algún demo inédito, alguna entrada de diario o fotografía nunca antes vista vuelve a recordarnos que detrás del ícono había un ser humano complejo y frágil. Y esas revelaciones continúan alimentando su leyenda. Cobain se convirtió en inmortal al partir joven, vivirá para siempre en sus canciones y en la memoria colectiva, recordándonos que a veces las almas más brillantes cargan las sombras más pesadas. Kurt es ese sol que se fue demasiado pronto. Pero su luz permanece. En cada riff distorsionado que libera frustración, en cada verso honesto que da voz a la tristeza ajena, en cada joven solitario que encuentra consuelo sabiendo que alguien antes sintió lo mismo y lo plasmó en una canción.
Ese es el verdadero legado de Cobain. Haber enriquecido la vida de millones con su existencia fugaz. Murió a los 27 años, dejando una esposa que lo amó, una hija que jamás lo conocerá, y a millones de extraños cuyas vidas fueron tocadas porque él vivió. La historia de Kurt Cobain es la del héroe que no pudo vencer a sus demonios, pero cuyo grito sincero cambió el mundo. Es un recordatorio de que el éxito puede tener un lado oscuro, y de que detrás de las estrellas de rock hay seres humanos con heridas profundas. Kurt nos mostró el otro lado del éxito, ese donde la soledad puede habitar el alma aun cuando afuera haya aplausos, ese donde el peso de la vida puede ser aplastante pese a la fama. En última instancia, Kurt Cobain ardió intensamente y se apagó antes de tiempo, pero en lugar de desaparecer, se convirtió en leyenda. Su travesía nos deja lecciones sobre la empatía, la fragilidad y la importancia de tender la mano a quienes están sufriendo en silencio. ¿Qué opinas tú del legado de Kurt Cobain? ¿Crees que su muerte cambió algo en cómo entendemos la fama y la salud mental de los artistas? Te leemos en los comentarios. Si este video te hizo reflexionar, no olvides dejarnos un like y suscribirte a El Otro Lado del Éxito para más historias detrás de la gloria. Nos despedimos con una frase simbólica de Kurt: "It's better to burn, than to fade away", controversial y amarga, que hoy nos deja pensando. A veces es en la oscuridad donde más apreciamos la luz. Hasta la próxima. Gracias.